Cualquier asesinato o desaparición es horrible, pero cuando queda sin resolverse o es inconcluso, añade otro nivel de trauma a la familia y amigos de la víctima. En este video exploraremos 5 crímenes impactantes que aún tienen más preguntas que respuestas. Apaga las luces, siéntate y prepárate para horrorizarte. Cabeza decapitada. El 12 de diciembre de 2014, un adolescente hizo un descubrimiento espeluznante mientras comenzaba a caminar en el condado de Beaver, Pensilvania. A un lado del camino había una cabeza humana que había sido cuidadosamente colocada sobre un lecho de hojas. Todo indicaba que había sido dejada allí recientemente y no había heridas aparentes en la cabeza. La cabeza parecía pertenecer a una mujer mayor de cabello canoso de entre 60 y 80 años. Las autoridades creían que quien la removió tenía conocimientos médicos porque había sido cortada del cuerpo de manera experta. La forma en que fue colocada sobre las hojas sugería que el asesino había preparado la escena deliberadamente para que encontraran la cabeza. Pruebas adicionales revelaron que la cabeza había sido perfectamente preservada usando fluido de embalsamamiento, así que no había manera de saber si la víctima había sido asesinada recientemente o años antes. La preservación de la cabeza también hizo imposible identificar a la víctima mediante ADN. Los investigadores hicieron otro descubrimiento espeluznante mientras examinaban la cabeza. Los ojos habían sido removidos y reemplazados por bolas de goma rojas. No es algo que normalmente se vea en la preservación de cuerpos. Intentaron sin éxito rastrear el origen de las bolas. Otra línea de investigación los llevó a una cripta de 1988 que había sido vandalizada y a la que le habían quitado la cabeza al cuerpo que yacía dentro. Sin embargo, los registros dentales descartaron cualquier vínculo. Comprensiblemente, las autoridades se mostraron reacias a publicar fotografías de la cabeza cercenada, así que, en su lugar, contrataron a la artista forense Michelle Vitale para hacer una réplica precisa de la cabeza usando arcilla. Sin embargo, a pesar de varios llamados, nadie se presentó para identificar a la víctima. La policía pensó que tenía un avance cuando Jake Grabner se puso en contacto con ellos. Grabner vivía al otro lado de la calle de donde se encontró la cabeza e intentó poner la sospecha sobre el adolescente que la encontró, pero este plan salió mal, lo que llevó a la policía a considerar a Grabner su principal sospechoso. La policía supo que Grabner y el chico solían ser amigos, pero después de que se pelearon, Grabner juró vengarse. Además, las autoridades descubrieron que Grabner era un experto en la venta y el comercio de partes del cuerpo humano y que guardaba a su perro fallecido en su congelador. Para intentar probar su inocencia, Grabner aceptó someterse a una prueba de polígrafo, pero la reprobó. Poco después, Grabner se lanzó de un paso elevado, poniendo fin a su vida. Hasta la fecha, la cabeza no ha sido identificada y el resto del cuerpo sigue desaparecido. Los asesinatos en los Alpes el 5 de septiembre de 2012. Brett Martin, un ex piloto de la RAF británica que residía en Francia, estaba paseando en bicicleta por Chevaline, en los Alpes franceses, cuando se topó con una escena horrible. Una niña estaba herida y desplomada frente a un auto BMW. Dentro del auto, 3 personas estaban muertas y un ciclista yacía sin vida al costado del camino. Los servicios de emergencia llegaron en minutos, seguidos por la policía, pero no se pudo hacer nada por las 4 víctimas. A todos les habían disparado en la cabeza más de una vez a quemarropa.
Los tres que estaban dentro del auto eran el turista británico nacido en Irak, Saad al-Hili, de 50 años, su esposa, Iqbal, de 47, y su madre, Suwaila al-Alaf, de 74. La niña herida era Zainab, la hija de Saad e Iqbal. El ciclista fallecido era un francés llamado Sylvain Mollier, de 45 años. La pequeña Zainab seguía con vida, aunque apenas. Le habían disparado en el hombro y la habían golpeado en la cabeza con la culata de un arma. Afortunadamente sobrevivió al ataque. En otro giro, 8 horas después de que la policía llegara por primera vez a la escena, descubrieron a la hija menor de Saad e Iqbal, Zainab, de 4 años, viva y físicamente ilesa, escondida bajo los pliegues de la falda de su madre muerta. Se estableció que se dispararon un total de 25 tiros usando una pistola semiautomática Luger P-06 con un cargador de 8 balas. Durante sus investigaciones, las autoridades revisaron el pasado de al-Hili en Irak como ingeniero trabajando en temas delicados, así como su trabajo en el momento de su muerte. Él estaba trabajando en un contrato para la empresa europea de aeronáutica, defensa y espacio EADS, y se sugiere que pudo haber sido objetivo debido a este contrato en particular. Además, investigaron una posible disputa financiera familiar que pudo haber llevado a un asesinato por encargo, después de que se descubriera que poco antes de su muerte, al-Hili había visitado un banco en Ginebra. También se informó incorrectamente que Saad al-Hili podría haber tenido acceso a cuentas bancarias pertenecientes a Saddam Hussein. Sin embargo, todas estas pistas no llevaron a nada y en septiembre de 2017, la policía francesa dijo que no tenían ninguna teoría de trabajo para explicar los asesinatos ni sospechosos y que podrían haber sido atacados al azar. A lo largo de los años ha habido varios sospechosos e incluso se ha sugerido que Sylvain Mollier era el objetivo, no los al-Hili. Otras teorías propusieron a un psicópata solitario, un miembro de la Legión extranjera francesa o al conocido asesino francés Nordal Lelandais. Incluso el hermano de Saad fue sospechoso en algún momento. A pesar de numerosas investigaciones, nadie ha sido acusado. ¿Fue un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿O hay una explicación mucho más siniestra? Noah. El 21 de junio de 2020 a las 3:30 de la mañana. Bajo una lluvia torrencial, Noah Donahue, de 14 años, salió a escondidas de su casa en Belfast. Cuando regresó 35 minutos después, fue captado por las cámaras de seguridad empapado y sin los audífonos ni las sandalias que llevaba cuando salió. Solo 14 horas después, Noah desapareció. Después de su viaje inexplicable y secreto, salió de su casa de nuevo en su bicicleta a las 5:45 de la tarde para reunirse con sus amigos en un parque al otro lado de la ciudad. Era una ruta que conocía bien. Noah llevaba su mochila, que contenía su laptop y varios libros. 5 minutos después, Donahue fue visto en imágenes de cámaras de seguridad andando por la Avenida Royal, una zona comercial muy concurrida. Sin embargo, para cuando llegó al final de la calle, su mochila ya no estaba. A las 6 de la tarde, un conductor vio a Noah caerse de su bicicleta en un cruce. Se detuvo para ayudar al niño, pero Noah se fue rápidamente en su bicicleta. Luego, las cámaras de seguridad lo captaron en bicicleta a varias millas de donde se suponía que debía encontrarse con sus amigos. Esta vez, Noah estaba desnudo y le faltaba el casco. Después de que su madre, Fiona, reportó la desaparición de su único hijo a las 9:30 de la noche cuando no regresó a casa, se inició una gran búsqueda. Los equipos de búsqueda y rescate pronto recuperaron su bicicleta en el vecindario donde fue visto por última vez en las cámaras.
También encontraron su teléfono celular cerca de la ruta por la que había estado andando en bicicleta, aunque curiosamente su ropa nunca fue recuperada. Después de 6 días de búsqueda intensiva, el cuerpo sin vida de Noah fue descubierto en un desagüe pluvial a media milla de donde había abandonado su bicicleta. La policía cree que entró a un desagüe en el Parque Seaview que un trabajador de mantenimiento había dejado sin bloquear por error. Aunque la búsqueda había terminado, aún quedaban muchas preguntas por responder sobre la extraña muerte de Noah. Noah era muy cercano a su madre y su comportamiento antes de su muerte era completamente fuera de lo común. No había ninguna señal de que algo estuviera mal el día que desapareció. Era un estudiante excelente y tenía sueños de estudiar medicina. Muir Clark, un superintendente del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, anunció que no había pruebas que sugirieran intervención de terceros y el forense estuvo de acuerdo. Y creían que Noé había sufrido una lesión en la cabeza después de caerse de su bicicleta y se había desorientado y ahogado en el desagüe pluvial. Sin embargo, había dudas sobre esta versión oficial. El desagüe donde encontraron a Noé era de marea y si hubiera estado ahí durante 6 días, su cadáver habría mostrado daños significativos por el agua. Además, las aguas residuales, las ratas y los insectos habrían causado daños horribles. Sin embargo, su cuerpo mostraba pocas señales de ese tipo de daño. En otro giro, la laptop de Noé fue encontrada en posesión de un conocido criminal local llamado Darío Paul, quien afirmó que había encontrado la mochila cerca de la Avenida Real. Paul nunca fue implicado oficialmente en la muerte del adolescente. Fiona afirmó que 4 testigos escucharon gritos cerca de los lugares donde su hijo fue visto por última vez, pero nunca fueron interrogados. También hubo un rumor de que fue atacado con una aguja de heroína mientras andaba en bicicleta por la Avenida Real, lo que pudo haber provocado su comportamiento extraño. Otras teorías incluían psicosis inducida por drogas, una ceremonia de iniciación que salió mal e incluso suicidio. Lamentablemente, nadie sabe la verdad y la muerte prematura de Noah Donahue sigue siendo un misterio. Sin embargo, después de la presión de la familia, se tiene previsto que una investigación judicial comience en septiembre de 2024. Amanda y Tony. En octubre de 2015, Lee y Tony estaban visitando a su madre en Saskatchewan, Canadá. Su esposa de 31 años, Amanda, se suponía que iba a acompañarlo, pero cambió de opinión en el último minuto porque tenía una migraña y decidió quedarse en casa con el perro de la familia. La pareja se mantuvo en contacto durante el fin de semana y Lee llamó a su esposa la noche del sábado 25 de octubre para ver si se sentía mejor. Sin embargo, su llamada terminó abruptamente con el sonido de su perro ladrando de fondo y un extraño ruido de crujido. Esa sería su última conversación, ya que todas sus demás llamadas se fueron al buzón de voz y sus mensajes de texto no recibieron respuesta. El domingo 26 de octubre, Lee regresó a la casa de la pareja en Calgary, Canadá, pero no pudo encontrar a su esposa y buscó frenéticamente por toda la casa hasta que la encontró tirada muerta en el piso del sótano. La escena era como algo sacado de una película de terror. Había sangre por todas partes y era evidente que Amanda había tenido un final espantoso. Siguió una llamada desesperada al 911, pero ya era demasiado tarde para salvar a su esposa. Ella llevaba varias horas muerta. Está bien, dime exactamente qué pasó. No lo sé, acabo de llegar a casa y encontré a mi esposa abajo, y hay sangre por todas partes. ¿Está respirando? No, ya se fue. Estoy enviando ayuda. Estoy enviando a alguien para asistirte.
inmediatamente se convirtió en sospechoso, pero rápidamente fue descartado porque estaba en otra provincia en el momento de su muerte. Los investigadores revelaron después que ella murió desangrada tras sufrir un traumatismo contundente en la cabeza. Una autopsia reveló que había fragmentos de una alcancía rota incrustados en el cráneo de Amanda y que tenía numerosos moretones y una fractura en el hueso orbital derecho. En la casa, una silla estaba volcada en el comedor y se encontró una alcancía rota sobre una repisa. Las autoridades tampoco podían entender por qué el querido perro de Amanda no había intentado ayudarla ni siquiera se había aventurado al sótano. No había señales de entrada forzada y el análisis mostró que solo se encontró su ADN en la escena, lo que hacía que las teorías de un intruso parecieran poco probables. Quizá lo más desconcertante de todo es que los detectives saben que Amanda se puso de pie en algún momento después de su supuesta caída, ya que se encontraron sus huellas dactilares ensangrentadas al pie de las escaleras, pero no intentó subirlas. Aunque su muerte fue catalogada como inconclusa, la policía cree que fue un trágico accidente, algo con lo que su familia no está de acuerdo. Parece haber demasiadas cosas inexplicables que apuntan a un acto criminal. Déjanos saber tu opinión sobre este caso. El caso de Amanda apareció recientemente en Misterios sin resolver en Netflix. Charlene Downs. El 1 de noviembre de 2003, Charlene Downs, de 14 años, desapareció de su ciudad natal de Blackpool, una ciudad costera en el noroeste de Inglaterra. Charlene vivía con sus padres y 3 hermanos, y se habían mudado a Blackpool desde West Midlands 4 años antes de que ella desapareciera. Su corta vida fue a menudo caótica y los servicios sociales habían estado involucrados con ella y su familia en múltiples ocasiones. Antes de su desaparición, la habían expulsado de la escuela y pasaba sus días frecuentando la zona alrededor del paseo central de Blackpool. Y según la policía, ella era una de 60 chicas jóvenes en la zona que habían sido captadas por hombres de origen pakistaní. A las chicas les daban comida y cigarrillos empleados masculinos de locales de comida rápida a cambio de sexo. La noche en que Charlene desapareció, su madre Karen estaba repartiendo volantes para un restaurante indio cuando vio a Charlene y a su hermana Rebecca en el centro de Blackpool. Platicaron brevemente antes de que Rebecca dijera que se iba a casa, mientras que Charlene dijo que iba a encontrarse con amigos. Karen esperó con su hija hasta que llegaron sus amigos y los vio irse juntos. Esa sería la última vez que la vería. Charlene fue captada más tarde en imágenes de cámaras de seguridad con una mujer de unos 30 años con el cabello teñido de rubio y usando un abrigo de 3/4 de largo. La mujer misteriosa nunca se presentó voluntariamente y nunca fue identificada. Charlene se reunió con una amiga alrededor de las 9:30 de la noche y fueron al bar Carrusel. Salieron del bar y regresaron al centro del pueblo alrededor de las 10 de la noche. Su amiga vio por última vez a Charlene alrededor de las 11 de la noche cerca de Talbot Road en Abingdon Street. Increíblemente, los padres de Charlene tardaron 2 días en reportar la desaparición de su hija de 14 años. Casi de inmediato, la policía trató su desaparición como un asesinato y hubo varias detenciones en el caso. Finalmente, 2 hombres fueron juzgados en mayo de 2007, acusados de asesinar a Charlene y deshacerse de su cuerpo. Los hombres eran Iyad al-Batki, el dueño del local de comida rápida Funny Boys en Blackpool, y Mohammed Riveshi, el socio comercial de al-Batki, quien fue acusado de deshacerse de su cuerpo. De manera inquietante, la fiscalía alegó que los hombres se deshicieron de su cuerpo poniéndolo en kebabs vendidos en el local de comida rápida.
Desafortunadamente, el jurado no pudo llegar a un veredicto y se programó un nuevo juicio para abril de 2008. Pero los errores en las pruebas de vigilancia encubierta de la policía de Lancashire fueron tan significativos que el Servicio de Fiscalía de la Corona no pudo continuar con el caso y los dos hombres fueron liberados. La policía cree que, durante un periodo prolongado antes de su desaparición, Charlene había sido víctima de abuso sexual infantil. El cuerpo de Charlene nunca ha sido encontrado y nadie ha sido condenado por su asesinato. Es bastante probable que ella haya terminado en un kebab vendido y consumido por el público desprevenido. Esta es una historia trágica y triste de una joven que no tuvo ninguna oportunidad.